Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este podcast para hablar de hoy de algo que muchos catalogaron como tragedia y quiero decir de antemano que hay que llamarle, por lo menos desde mi punto de vista, crimen de Estado, ya que con esto creo que estamos mucho más cerca de lo que realmente sucedió y obviamente me refiero a los muertes de los migrantes en el centro de detención en Ciudad Juárez. Y para hablar de este tema sin duda horrible, saludo como siempre a Horacio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Bueno, pues sí, creo que pues de estas grandes tragedias que bueno, no hay quien deje de lamentar, ¿no? Quizá también hay que lamentar, por otro lado, pues la reacción ante eso, ¿no? Ante lo que sucedió, pues no solo por parte de autoridades, ¿no? Sino, pues yo creo que en general es simplemente algo ante lo cual no tenemos, yo creo que mecanismos de reacción. Es correcto, y justamente sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Y si te parece, comencemos con un audio de nuestro querido Leo Zuckerman, que la semana pasada trató el tema y vamos a comenzar entonces con un audio en el que él nos explica brevemente qué es lo que pasó. Muy buenas noches. La noche del lunes se incendió el área de alojamiento de la estancia provisional de Ciudad Juárez, en Chihuahua, del Instituto Nacional de Migración. Hasta el momento, 39 migrantes fallecieron y 29 se encuentran heridos en estado de gravedad. Las víctimas son originarias de Centro y Sudamérica. Migración interpuso una denuncia para que se investigue este siniestro. Bueno, eso es el hecho que hasta ahorita lo único que ha variado, y eso ya en sí mismo me parece un escándalo, es el número de muertos, que primero eran 39, que luego 41, luego no se sabía, luego se tardaron días en sacar la lista de nombres y ya nos podemos imaginar el terror que fue eso para las familias de las víctimas. Y bueno, una vez que ya sabemos qué es lo que pasó, si te parece, comencemos ahora sí con el análisis, escuchando un audio de Carlos Regidor en el que se refiere a la dependencia que tiene México en su política migratoria de los Estados Unidos. Un principio, la política migratoria del gobierno de López Obrador era diametralmente distinta de la política que acabó teniendo por interferencia directa de Donald Trump. Sí. Entonces, hay un punto, insisto, temprano en el sexenio, en el que el presidente López Obrador tiene que hacer de tripas corazón y admitir que no puede tener una política migratoria que no esté en sintonía con la de Estados Unidos, y no nada más con la de Estados Unidos, con la de Donald Trump. Creo que este es el punto más obvio que tiene que ver con la implementación, sobre todo de la Guardia Nacional en las fronteras sur y norte, principalmente para frenar el flujo migratorio que responde, como dice Carlos, a la lógica planteada en ese entonces por el presidente Donald Trump y muestra que de soberano, por lo menos en ese sentido, México tiene muy poco o nada. Y esto me lleva al segundo audio de Carlos, en el que profundiza un poco sobre este punto. Unos días hay una manifestación en donde se celebra el humanismo mexicano y la soberanía, y esas son dos características que no tiene nuestra política migratoria. Ni es humanista ni es soberana. Ahora, si ya de plano vamos a partir de ese amargo principio de realidad, que es tener que alinear nuestra política migratoria con la de Estados Unidos, lo que a mí me parece aquí es que hay un déficit tremendo en términos de la negociación. Porque otros países que han tenido que hacerle el trabajo sucio a sus vecinos más poderosos o que son lugares de atracción de migrantes, negocian de un modo que les permite pues desempeñar ese amargo papel, vamos a decirlo así, de una manera mínimamente digna. Turquía, estás pensando. Y bueno, el ejemplo que menciona Zuckerman al final de Turquía me parece el más indicado, ya que este país llegó a una especie de acuerdo hace algunos años con la Unión Europea para, entre comillas, administrar el flujo migratorio que va del Medio Oriente hacia los países del viejo continente. Y de lo que se trata primordialmente
es un acuerdo que implica pagos de muchos millones de dólares por parte de la Unión Europea a Turquía para que de esa manera pueda, insisto, administrar los migrantes que llegan a ese país. Y eso le da además a Erdogan, que es el presidente de ese país, el poder a la hora de negociar nuevas cosas con la Unión Europea, de hasta a veces chantajearlos cuando dice que si no me hacen caso, simplemente abro mis fronteras y ustedes háganse bolas con la gente migrante. Y esto que es más complicado de lo que acabo de decir, pero más o menos en ese sentido va la crítica de Carlos. Y creo que algo similar, o a menos ahorita que me digas otra cosa, creo que le podríamos pedir al gobierno de México para llegar a un acuerdo un poquitito más digno, ¿no? ¿O cómo ves? Bueno, pues eso es lo que se tendría que hacer, pero es que yo creo que como varios de los problemas pues que resultan en este tipo de tragedias, pues me parece que siempre terminamos analizándolos de una manera muy descontextualizada. Bueno, cuando digo descontextualizada, pues es del conjunto de problemas que están conectados, ¿no? Eh, pues todas las políticas migratorias que se traten de impulsar, me parece que ya tienen un cierto sentido, ¿no? En este sentido, creo que de Estados Unidos sobre todo, y bueno, México en consecuencia, pues lo que ha resultado es una política totalmente de contención, ¿no? De contener la migración o de dosificarla en el mejor de los casos, ¿no? Cuando realmente, pues bueno, si se atendiera este problema, se atendería con el conjunto de causas más estructurales que lo ocasionan, ¿no? Y pues en todo eso hay un empobrecimiento de una zona muy grande en el continente, ¿no? Y pues eso, pues tratemos de ver que pues las implicaciones son más profundas, ¿no? Eh, sí se ha llegado a un empobrecimiento de ciertos sectores en ciertos países, que bueno, que no dejemos de ver cómo ese empobrecimiento corresponde con el enriquecimiento de ciertos sectores también en esos mismos países. Ujú. Eh, También de ciertos funcionamientos de esos gobiernos, ¿no? En esas demarcaciones. Y, y sin embargo, bueno, pues creo que incluso lo que dice Leo Zuckerman, o bueno, está implicando Leo Zuckerman a través del ejemplo de Turquía, pues de todos modos va en ese sentido de contención y de dosificación de la migración. O Ujú, sea, ujú. no me dejarás mentir que él cuando habla que pues se lleguen a soluciones más dignas, sin embargo, también esas soluciones más dignas parecen ser con ese espíritu de contener la Sí. migración, cuando, bueno, Ujú. pues la migración y ahí la parte curiosa, ¿no? Que la migración en general sería algo que también tiene aspectos no problemáticos, ¿no? O que no se viven como problemáticos, ¿no? El enriquecimiento de ciertos países implica muchas veces, o por ejemplo, algo que sucede mucho en nuestro trato como país frente a Estados Unidos, ¿no? El hecho de que muchas de las transnacionales sean de un origen estadounidense y que sin embargo radiquen en en algunas partes de sus procesos de producción en territorio mexicano, pues sí implica, ¿no? Implica un cierto movimiento de la economía que hace que haya migraciones, quizá no a gran escala, ¿no? Ujú. De Estados Unidos a México, porque bueno, eso implica que algo de los recursos humanos de esas transnacionales, pues pase a estar en territorio mexicano. Entonces, bueno, hay un intercambio por motivos económicos, ¿no? Hay poblaciones pequeñas o grandes que se mueven de un territorio al otro pues como resultado de ciertos procesos económicos. Entonces, bueno, la migración está ocasionando eso en todos lados, ¿no? Que ciertas condiciones en ciertos países sean benéficas en un sentido más que en otras, pues implica que va a haber una migración, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que se esté hablando de un sentido de contención, se está hablando solo
en un aspecto de la migración que resulta o que ciertos países consideran problemático, ¿no? Porque, bueno, tener migrantes en un país implica quizá pues la asignación de recursos a ciertas poblaciones que no están pues como tal consideradas, ¿no? Dentro del grueso de la población del país. Quizá recursos educativos, Sí, a quizá veces choques culturales. choques culturales, pues que también ese argumento muy reduccionista de Trump, de decir que en general de la migración vienen los problemas de delincuencia para el país, No, que que además recibe esa es migración. mentira, sí. Sí, Pues pues, bueno, es que, o sea, es verdad en un porcentaje que de todos modos lo sería, recibas la población que recibas, ujú, digamos, ¿no? ujú. O aunque no recibas otra población y solo tomes en cuenta la tuya, también va a haber ese mismo porcentaje, supongo, de índice de delincuencia de esa Sí, no, y población. además omite la Entonces, otra parte de lo que te aporta la migración, en sentido sí, positivo, que también hay. claro, Se omite claro, por completo cuando se habla de esos claro. temas. Sí, entonces, bueno, me parece que pues ya reducir el problema de la migración a uno, sus aspectos negativos, ¿no? Y otro, políticas de mera contención o dosificación de la migración, pues me parece que ya eso, de entrada, ya es la raíz de que las políticas o para manejar la migración tienden a ser poco dignas. Ujú. Porque, pues de cierta manera, parten de un supuesto de lo indeseable, ¿no? De lo indeseable y pues de una prohibición, de un impedimento. Y por otro lado, pues bueno, ya cuando uno ve desde la perspectiva de la vida de los individuos que migran, pues bueno, ahí solo, de verdad, ahí es donde de verdad pues creo que tratamos de situarnos todos, aunque creo que no lo logramos, pero es donde vemos de verdad lo indigno, que es, pues, que es gente que está tan desesperada que pues prefiere arriesgar su vida, la vida de sus hijos para ir a otro país que pues pues más que recibirlos, más bien los está pues haciendo a un lado, llevando a un rincón ahí en un corral para ver qué hace después con ellos, ¿no? Ujú. Yo siempre, pues como que el ejemplo más crudo que veo de una forma de migración o de esos como pues sucesos relativos a la migración, pues yo recuerdo cuando Estados Unidos abandonó Afganistán y que se veían las escenas de aviones volando con gente colgada en las llantas de los aviones, ¿no? Pues como Ujú. con el último recurso de supervivencia que ellos encuentran, digamos, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde de verdad, si de atender la migración se tratara, ¿no? Pues estarían hablándose de varias otras cosas que no solo es si ciertas políticas de contención para la migración son dignas o no. Sí, sí, De por sí para mí, sí. para mí no lo son. Si solo se trata de contener, no Sí, ya estoy de uno acuerdo, apunta sí. hacia Sí, lo indigno. sí, o sea, sobre cómo se observa la cuestión de la migración ya sería parte del problema mismo, porque se observa como problema y nunca como posible solución cuando, por ejemplo, en países como Alemania y Francia, lo que hace falta en estos instantes es mano de obra. Y mucha gente dice que lo que más haría falta para apaciguar un poco esto es más migración en vez de menos. O sea que en muchos casos el aporte positivo que tendría es mucho mayor que los potenciales peligros, pero nunca se observa de esa manera, sino siempre, como dices, hay que contenerlo como si fuese una especie de virus y entre menos sea la, entre comillas, dosis, mejor. Y eso ya lo hace casi imposible que sea mínimamente digno. Sin embargo, yo diría, para ya ir al siguiente audio, que eso no implica que tengan que morir quemados. O sea, creo que eso ya es la No, hipérbole. O sea, eso, digo,
sufren horrible y de eso se ha hablado y han sacado reportajes horribles, pero ya que mueran quemados es ya de lo más espantoso y eso, a pesar de lo indigno que puede ser, esto ya rebasa por completo incluso esas condiciones. Sí, esa es la peor consecuencia que Sí, podría haber. exacto. Vamos ahora entonces con un audio de tu amigo Gibran Ramírez, que nos cuenta que observa un creciente sentimiento que él llama antimigrante en la frontera norte. Escuchemos. El cierre de los puentes a causa del intento de venezolanos de cruzar. No sabía yo eso. Se acordarán de ese episodio. Las imágenes eran muy impresionantes. Se cerraron los puentes y se generó un clima antiinmigrante en Juárez. Hubo una respuesta del alcalde de Morena, de Cruz Pérez Cuellar, que fue decir que se iban a retirar a todos los migrantes de los semáforos, donde estaban pidiendo dinero. Y lo que ha circulado en medios locales, lo que me han dicho algunos corresponsales también, es que buena parte de los migrantes que murieron fueron capturados en esas redadas. Tú que luego andas por allá, ¿puedes confirmar algo similar? Pues no puedo confirmar algo como un clima antimigrante, por lo menos de parte de la gente con la que yo tuve trato. No veo que sea así. Digo, pues obviamente, pues la gente a la que yo tengo acceso, pues es muy reducida. No podría decir si en general lo hay o no. Sí es muy visible en Ciudad Juárez, en específico la cantidad de migrantes que hay en semáforo tras semáforo tras semáforo. Y por ejemplo, también llegando a la frontera es donde pues se agudiza, ¿no? E incluso uno podría pensar que pues los migrantes que uno se encuentra en Juárez todavía en la ciudad, en el centro, bueno, no en el centro, sino hacia las periferias, pues pues bueno, están en una especie pues uno podría decirse, están en un estado de ánimo quizá más tranquilo, pero digo, quizá es una percepción mía, pero llegando a la frontera, pues ya se ve la desesperación, ¿no? Sí se ve, pues que incluso son más, pues uno pasa en carro normalmente, ¿no? Cuando va a cruzar la frontera y pues ellos son más, como que presionan más, digamos, ¿no? Para recibir algo. Yo no alcanzo a saber qué es lo que tratan pues qué es lo que le piden a un ciudadano, ¿no? Pues sí, dinero, supongo. Pero, por ejemplo, una cosa, ya no sabe uno qué le piden en ese momento, si dólares o pesos, ¿no? Y bueno, a partir de esta percepción mía, pues también lo que diría es que no creo que a la población le surja una especie de animadversión por los migrantes en sí, ¿no? Pues yo creo que también surge una especie pues de incógnita de saber qué se hace en esos casos para ayudar, o sea, pues sí, para ver qué gente que uno ve ahí en un semáforo, que bueno, a mí me conmueve mucho de repente ver, pues sí, gente joven pues pidiendo dinero, pero muchas veces acompañados de niños muy pequeños realmente, ¿no? Y eso es lo que uno dice, bueno, pues es que ¿quién va a querer traer a su hijo así, arriesgando pues desde su país de origen hasta acá, ¿no? Y pues bueno, a uno, creo que a mí lo que cada momento me surgía decir, pues esta moneda que yo le voy a dar, ¿qué? O sea, ¿qué significa, ¿no? Para solucionar su problema o para hacérselo más leve, ¿no? Creo que no hay... esa creo que también sería una reacción muy común entre la gente que convive con migrantes de esa forma, ¿no? Que pues más bien no se sabe uno, no sabe uno qué hacer en esos casos. Si de por sí sucede, ¿no? Cuando uno ve gente en situación de calle también, pues pasa algo similar, digo, pero en este caso hablando sobre migrantes. Entonces yo no sé, la verdad lo que dice Gibran Ramírez, pues además llevándolo hacia una decisión del alcalde de Morena, pues la verdad es que no sabría qué confirmar o qué descartar de lo que él dice, salvo que yo sí no creo, bueno, perdón, yo no creo que se pueda
decir que la gente en general en Juárez tenga animadversión hacia los migrantes, ¿no? Eso sí creo que no se puede generalizar. Esperemos que no. Otra, entre comillas, polémica fue si se trata de un albergue, como dijo el presidente, o más bien un tipo de cárcel. A los migrantes los dejaron solos en la estación migratoria, solamente con un guardia, además contratado por una empresa privada de seguridad. Es decir, no hay ninguna política de cuidado o de seguridad en algo que es peor que una cárcel. No es un albergue, como dijo el presidente. Es una estación migratoria que funciona con celdas como una cárcel. Que son un centro de detención Están de migrantes. detenidos. Hay que A ver, si decirlo. pusieran a los mexicanos así en Están Estados detenidos. Unidos, estaríamos realmente poniendo el Sí, grito. y una de las preguntas de por qué no se salieron, porque estaban detenidos. Encerrados, claro. Y el tercer punto es la corrupción. Me parece que quien no hable de centro de detención trata de maquillar el hecho de que se hace en México, por lo menos en muchas ocasiones con los centroamericanos, lo que los gringos hacen en Estados Unidos con los mexicanos. Y son prácticas que hemos criticado y denunciado y con razón, pero el problema es que es difícil mantener esa crítica si en el territorio propio aplicamos casi lo mismo con los migrantes de Sur y Centroamérica. Y creo que quien vio el video que vamos a tematizar en unos instantes no puede hablar de un albergue que suena hasta casi romántico, sino que claramente se ven rejas y se ve gente que está encerrada, detenida. Por lo tanto, quien no hable de albergue me parece que está, en el mejor de los casos, maquillando, si no es que manipulando, ¿no? Sí, claro, pues yo supongo que ese es el resultado de una política de contención de la migración, que pues tarde o temprano debe haber una manera de, pues sí, de detener a personas que se tiene la intención de deportarlas, ¿no? De devolverlas a su país de origen, ¿no? Pues, digo, eso creo que, pues creo que sería uno de los supuestos, ¿no? De una política de contención de la migración. Sí, en el siguiente audio Gibran comparte la preocupación que yo tengo honestamente desde varios años de que puede surgir un candidato, quizás hasta para la presidencia, que aprovecha si es que existe, creciente sentimiento en contra de los migrantes. Hablaban del sentimiento antiinmigrante. Probablemente en el centro de la República no lo vemos tanto. Pero en el norte como en el sur, cada vez hay más episodios de discurso de odio respecto de los migrantes de Centroamérica. Creo que es un tema en el que tenemos que poner atención porque no falta nada. Falta lo que hay de aquí a la próxima campaña electoral, en que alguien se monte en eso como una bandera política, por lo menos en los estados fronterizos. Ya ha habido casos, ¿no? Yo creo que ese peligro existe, porque vemos que este tipo de discurso de odio como plataforma política electoral ha tenido mucho éxito en países de nuestro continente y también de otros, y me sorprendería mucho que no surja alguien, me imagino que lo más lógico sería quizás del PAN, que aproveche esto y que simplemente trate de captar a los votantes, aprovechando yo creo que sí, creciente, por lo menos sospechosismo contra gente que viene aquí a pedir mejores condiciones de vida. ¿Tú no ves para nada ese peligro? Es que me parece que eso estaría sostenido en un argumento donde se tiende a simplificar. Bueno, creo, más bien, a ver, voy a repetir. Me parece que estaría muy cerca ese argumento de uno como el que escuchamos de la Mesa de Latinos hace tiempo, cuando decían que Biden, se tiene que copiar una fórmula de Biden como el nuevo candidato que sí le haría frente a la popularidad de López Obrador. Es decir, creo que en lo que yo vería lo similar en ambos casos se trata de ver que las condiciones en el caso de Estados Unidos son más o menos, o se replican en el caso mexicano.
Yo creo que así como en Estados Unidos puede llegarse a concentrar o llegarse a gestar como una opinión general eh, un clima antimigrante, me parece que no se puede instalar de la misma manera en la población mexicana. Y yo lo pensaría sobre todo pues porque yo digo, creo que aquí voy a recurrir demasiado a la experiencia cotidiana, pero creo que la experiencia cotidiana en nuestro caso, cuando uno ve en el paisaje de nuestra ciudad, o sea, incluso en nuestra ciudad que estamos en el centro del país, pero cuando también llega uno al norte, supongo que en el sur debe haber otras características, pero pues lo que uno ve con los migrantes es que los migrantes se incluyen, se insertan en el clima de desorden que vivimos ya de por sí en nuestro país. Realmente no se me ocurre a alguien que se le ocurra, o por lo menos no como una opinión general, que se le ocurra pensar que los migrantes son los que están poniendo el desorden pues en cualquier contexto, en el de las vías públicas, en el de... no creo que sea tan fácil que en México se concentren tantos problemas acerca a propósito del problema de la migración. Y por lo tanto me parece que adueñarse de un lema de campaña que tenga un espíritu antimigrante en el fondo, pues me parece, o sea, por lo menos a nivel de lo explícito que llegó a ser en los discursos de Donald Trump o de todos los gobernadores de los estados fronterizos en Estados Unidos, por lo menos el de Texas, o por ahí el de Florida también creo que me parece que va mucho en ese sentido. Me parece que en México no se puede expresar de esa manera, ¿no? De esa manera tan reducida y tan concentrada en un clima antimigrante, me parece que no se puede, porque pues nuestras condiciones son tan cercanas a las realidades de los migrantes, bueno, por lo menos en ciertos sustratos, que me parece que no se pueden ver, no se pueden como diferenciar de una manera tan clara, ¿no? Respecto a varios otros problemas que nosotros vivimos, como para que alguien lo aproveche como un lema fuerte de campaña. Y bueno, sobre todo que creo que uno de los retos de la oposición, sobre todo, y bueno, y de la misma, del mismo morenismo como partido hegemónico, uno de los retos es seguir concentrando el discurso progresista, ¿no? Y me parece que ahí sí, el que, sobre todo si un discurso antimigrante surgiera de las filas de Morena, pues me parece que en automático es como perder uno de los sectores a los cuales todavía podría recurrir pues el partido de Morena, que es pues sí, el pensamiento progresista de ciertos sectores, ¿no? Y por el otro lado, de la derecha o de la oposición, más bien, de la oposición, pues también si de por sí no están atinando en sus diagnósticos acerca de la población a la cual quieren captar, pues menos lo van a hacer a través de un discurso que también se eche encima a la progresista de una manera tan clara, tan explícita, digamos, ¿no? Me parece que eso funciona en Estados Unidos, ¿no? Porque el Partido Republicano normalmente sí concentra preferencias que sí se alinean de una manera muy clara hacia ese tipo de discursos, pero en México, pues creo que los retos electorales son contrarios a ese tipo de discursos. Espero, ¿no? Y espero no estarme arrepintiendo de eso el año que viene. Que Dios te escuche. Ahora hagamos un brinco al programa del último jueves, también de Leo Zuckerman, en el que Luis de la Calle citó al exministro de la Corte, Luis Saldívar, con respecto a lo ocurrido en la guardería ABC en 2009, en el que murieron niños, o más bien creo que bebés quemados, y que es un hecho que en cuanto a gravedad y modus operandi se ha comparado con lo que acaba de suceder con los migrantes. Escuchemos. La incompetencia es uno de los signos distintivos de este gobierno. Sí. Pero la incompetencia sumada a la irresponsabilidad y a la insensibilidad
son negligencia. Y la negligencia no solamente de las personas que estaban directamente con la posibilidad de abrir la puerta y la llave y hacer, sino si nos atenemos a la opinión del ministro Saldívar, en el caso del ABC en Hermosillo, te voy a leer lo que dijo el ministro en la Suprema Corte de NECEP. A ver, venga. Los dirigentes son responsables de las entidades que dirigen. Son causantes de los éxitos, pero también son de los errores graves que se cometen por acciones u omisiones. Los aciertos son suyos, pero también los errores. En un Estado democrático, diluir la responsabilidad de los altos funcionarios, aquí se refiere a los más altos funcionarios públicos, es vaciar de contenido y rendición de cuentas y, por ende, la esencia de la representación democrática. Pero muchas de las personas que están hoy en el gobierno utilizaron estas frases del presidente Saldívar para acusar con cierta razón a los dirigentes que estaban a cargo del Seguro Social en esa tragedia. Creo que se puede perfectamente extrapolar esta declaración hecha hace casi 15 años para aplicarla al caso actual. Y lo triste es que en ese entonces la izquierda se indignó y convocó a marchas ante la negligencia abierta por parte del gobierno federal de ese entonces. Y obviamente lo indignante es que el día de hoy sucede casi lo contrario, ya que lo único que se hace en todo caso es llenarse la boca de lamento, llamarle tragedia a algo que es mucho más un crimen. Y además, y eso me pareció lo más grave, indirectamente culpar a las víctimas. Escuchemos a tu querido presidente. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. O sea, en pocas palabras, se lava las manos y, aunque no lo diga directamente, insisto, indirectamente culpa a los propios migrantes de su propia muerte. Y eso lo dijo hace 5 días, cuando la investigación que sigue en curso ni siquiera había iniciado. O sea, vemos algo que hemos criticado, o por lo menos yo en este espacio, es que el presidente es rapidísimo en encontrar culpables para deslindarse ante cualquier problema que hay en este país. Pero en este caso, que lo haga con la gente que menos se puede defender, me parece casi imperdonable, la verdad. No sé cómo lo veas. Sí, realmente es muy, muy triste, muy pues reprochable, ¿no? En ese tipo de cosas, donde sí las fórmulas del presidente sí son condenables, me parece. Y bueno, sobre todo, pues bueno, un poco abonando a lo que dije al principio, pues es en la misma explicación que él da, ya está expresado hacia dónde es decir, el destino que los gobernantes esperan que tengan las políticas que impulsan, ¿no? Respecto a la migración, pues sí, el espíritu es totalmente de contención de la migración y sobre todo, pues bueno, ya se está admitiendo, creo que de una manera implícita, que los lugares que se tienen destinados para ese tipo de fines, pues bueno, hablar de una protesta donde concediendo todo lo que diga él, ¿no? De que hubo una protesta y se incendiaron los colchones por parte de los mismos migrantes, pues bueno, quiere decir que los lugares donde están ellos, pues no tienen condiciones mínimas de seguridad o para responder a eventualidades como esas, ¿no?
decir que los migrantes incendiaron, es decir, todos lo hicieron, cuando bueno, eso es inimaginable, no se puede imaginar que todos en un momento dado hayan querido hacer eso. Creo que la tragedia sería de otra magnitud todavía más grande, ¿no? Más bien fue un problema que sucedió pues entre un conjunto de personas muy específico y que eso se desencadenó, es decir, no hubo una manera de responder a algo, a un problema. Eso es lo que está admitiendo el presidente. No hubo una manera de responder a una eventualidad, a un accidente, por más que haya sido provocado por los propios migrantes, eh, lo que está admitiendo es eso, que no hubo manera de responder a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, yo la verdad es que eso es con lo que me quedo y de lo que decían, pues bueno, para mí ya creo que la cuestión va más allá de decir que si un gobierno hizo tal o un gobierno hizo tal, pues bueno, lo que estamos viendo es que sea por gobiernos represores como pudimos o podríamos constatar en nuestra historia, pues más o menos reciente, en sexenios anteriores, donde, bueno, pues varias de las tragedias sí tenían que ver con decisiones expresas, por ejemplo, de Peña Nieto en Atenco, o los 43 de Ayotzinapa por medio de decisiones militares de quién sabe qué rango. Y bueno, de ahí en fuera, ¿no? Lo de ABC, o sea, digamos, por negligencia o por actuaciones o por decisiones, pues todos nuestros gobiernos terminan, pues, pues, dando lugar a este tipo de tragedias, ¿no? Sí son los gobiernos los que son responsables de esas tragedias, ¿no? Eh, Son los gobiernos y pues sí, y bueno, yo ahí creo que en este programa siempre lo voy a llevar a este nivel, pues es también nuestro poco criterio para exigir a los gobiernos, ¿no? Es decir, estarnos preocupando por si López Obrador es alguien que tiene cierta imagen y ciertos modismos y pues son tonterías realmente al lado de lo peligroso que puede ser gobiernos cuyos criterios para impulsar políticos son tan simples y tan desconectadas unas de otras, ¿no? Tan poco sistemáticas, ¿no? Eso es lo que yo pues me llevo de todo esto, ¿no? Sí. Ya para ir terminando, traje algunos audios del periodista Contreras, quien estuvo en el programa de Rompeviento TV, en el que profundizó sobre algunas cosas del manejo de este asunto por parte de los integrantes del gobierno federal. Escuchemos. ¿Por qué no están ahí el titular del Instituto Nacional de Migración, el señor Garduño, y Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores, que es de facto el encargado de la política migratoria en México, ¿no? O sea, ¿por qué tampoco está Dan Augusto, que sería el que legalmente, a través de la Secretaría de Gobernación, sería el responsable de atender esto? En cambio, tenemos a la Secretaria de Seguridad Pública, a Rosa Isela Rodríguez. Se refiere a la conferencia de prensa que se dio hace algunos días, en el que los personajes que mencionó estuvieron ausentes. Y me parece por lo menos cuestionable que los máximos responsables, que en otros asuntos responden hasta en sus cuentas de TikTok, en este caso se distingan, por su silencio absoluto, o en todo caso por el deslinde de responsabilidades. Prácticas que para mí lo único que confirman una vez más es que estamos ante un gobierno mexicano más, porque repite el modus operandi de sexenios anteriores y que hemos visto uno y otra vez, que cuando pasa algo de esta magnitud, lo único que pasa es que cada uno se lava las manos y dice, no fue mi culpa, yo no tuve que ver. Esperan que con el tiempo el ojo de la opinión pública lo comience a olvidar y se avanza. Y al final, cuando alguien hace una pregunta, nos enteramos que quizás estuvieron en la cárcel un rato 3 personajes menores y que con eso se cerró la carpeta de ese asunto. Entonces, como dije, para mí comprueba que estamos ante un gobierno más y que no hay un cambio, por lo menos no en ese tipo de políticas que tengan que ver con la migración. Pues es que justo los personajes que están aludidos ahí son personajes que si algo los caracteriza actualmente es que van a hablar y van sí, sobre todo a hacer declaraciones
o incluso aunque no se les pida, ¿no? O sea, van a responder a cuestionamientos solo cuando esos cuestionamientos entren en una lógica electoral, ¿no? Y que les permita a ellos explotar esos cuestionamientos para, pues, seguir estando en la carrera como ellos piensan que deben seguir. Y bueno, es que esa lógica electoral es la que yo sumaría a tu comentario de que si este es un gobierno más o no. Pues bueno, es que esa lógica electoral es la que sigue moviendo, es decir, gobierno que llega, gobierno que se quiere fortalecer para no tener oposición, para poder impulsar políticas. Es decir, las políticas tienen un segundo orden de importancia, ¿no? La importancia está en afirmarse en el poder, ¿no? En afirmarse en el poder y dominar a una oposición que, pues, por otro lado, pues está en exactamente la misma lógica, ¿no? No podemos decir que en este caso la oposición sea una oposición que está respondiendo con exigencias pues que se nutren, ¿no? Que se validan a partir pues de la inconformidad social, que por lo mismo es una inconformidad social que también se expresa de una manera muy pobre y en una lógica electoral también por completo. Todos nos estamos expresando en una lógica electoral. Yo no. El mismo hecho de notar la ausencia de Marcelo y de Adán Augusto, sí es cierto que como decía el analista, son los que legalmente estarían obligados a responder, a dar un pronunciamiento acerca de estos problemas. Sin embargo, también se pica la costilla de estos personajes no con un ánimo de exigencia, por lo menos no de todos los sectores del periodismo o de la opinión pública, sino también con un ánimo de llevar la cuestión al terreno de lo electoral, ¿no? Y eso es, pues eso es lo que realmente nos mueve como país a nivel político, ¿no? Y me parece que es pues o sea, pues es lo que va a terminar, porque yo hace rato me estaba preguntando, no lo expresé, pero quizá también hubiera cabido en el comentario anterior. Pues bueno, es tan curioso que los problemas que están, si la migración era algo antes de que sucediera esta tragedia, este crimen, como tú lo llamas, si algo había, es que ese problema estaba en el ojo público y en pues digamos, no era intrascendente, ¿no? Sobre todo, pues me parece que sí en la primera parte del sexenio de López Obrador, porque fue algo que marcó de las primeras confrontaciones con el gobierno estadounidense y pues al parecer una buena relación entre López Obrador y Trump. Y después, pues yo me acuerdo mucho de la carta que le escribió López Obrador a Biden, en la cual decía, bueno, yo así la leí, mi lectura me dejó muy claro que pues era como estar condicionando una cooperación, es decir, como si López Obrador le estuviera condicionando a Biden la cooperación en ese tema particular de la migración. Es decir, ya anticipando que para Biden, entrando a su gobierno, la migración iba a ser un tema álgido, ¿no? Es decir, es un tema de lo más presente. Y que ocurra un accidente de esta magnitud, pues lo que deja ver es cómo estos problemas que son los que se ponen en el foco, precisamente están, pareciera, destinados a acabar en este tipo de situaciones, ¿no? Pareciera que o sea, que el gobierno cuando está metiéndose en un tema de este tamaño, pareciera que está a punto de cometer las negligencias que termina cometiendo, ¿no? O sea, es decir, estaba anunciado, era de cierta manera era lógico, ¿no? Sí, tristemente sí. Parece que, digo, sí, es cierto, este problema no surgió quizá por un tema de represión de un cuerpo policíaco directamente o militarizado ya de plano, ¿no? Pero bueno, la negligencia ahí está, o sea, pues la responsabilidad del gobierno ahí está, ¿no? Sí, no en un sentido como en otros gobiernos, pero sí está en un sentido de negligencia, como decían. Y bueno, y sin embargo, pues bueno, no es el primero, ¿no? Creo que
el tema del metro, de la línea 12, también tiene esas características, ¿no? Son temas que se van cocinando. O sea, cuando hablábamos sobre el problema del metro en este programa, veíamos cómo en efecto, o sea, son problemas que se van madurando, ¿no? Y que incluso cuando los propios gobernantes hablan, ¿no? de sus promesas de yo voy a mejorar, parece que nos están anunciando el tipo de problemas a los cuales nos van a llevar más bien acerca de ese tipo de asuntos, ¿no? Es decir, lo del metro, pues yo me acuerdo que decíamos, ¿no? Que pues sí, se le está dando mantenimiento y se está... Pero lo que no se está viendo es que hay problemas que ya nos esperan, digamos, dentro de unos años vamos a estar viviendo otra serie de problemas porque es algo que no se ha atendido de raíz y entonces tema del que nos hablen, pues es tema del que seguro vamos a poder ver lamentablemente una que otra tragedia, ¿no? Y eso es, pues eso sí es pues a mí la verdad es que pues se me hace horrible, ¿no? Es un escenario horrible. Sí, espantoso, sin duda. Si quieres, vamos al último audio del día de hoy, en el que el periodista Contreras opina sobre sus compañeros de profesión y se acerca, yo creo que de manera indirecta, a críticas que hemos hecho en este espacio. Y pues a mí me parecía sorprendente que habían varios reporteros que preguntaban, oigan, ¿por qué hay migrantes detenidos en México? Y entonces a mí me sorprendió porque dice, caray, yo dije, caray, ¿cómo que es noticia que hayan migrantes detenidos en México? ¿Cómo que es noticia que México ponga tras las rejas a personas que están en tránsito? Eso ha pasado en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, eso a mí no me parece noticia, no creo que estamos un poco apartados de la realidad mexicana muchas personas Bueno, casi 5 años de mañaneras y una buena parte de los reporteros no se ha enterado de que es una práctica cotidiana en México arrestar o detener a migrantes. Nuevamente me parece que queda exhibida una buena parte de quienes dicen ejercer el periodismo y lo único que me queda decir es que bajo ninguna circunstancia, desde mi punto de vista, pueden seguir este tipo de políticas migratorias y ojalá por lo menos se haga un esfuerzo para evitar que mueran quemados, que por lo menos eso ya se detenga y evite. Y en este caso también yo creo que aplica un lema que muchos hemos gritado en la calle varias veces, que es fue el Estado. Lo quisiera escuchar en este caso igual. Esto no quiere decir que directamente el presidente es el culpable, sino que la estructura del Estado, porque los migrantes murieron en instalaciones del Estado mexicano, por lo tanto el lema fue el Estado y aplica de la misma manera que fue en el caso de la guardería ABC, Ayotzinapa y muchos otros casos más. Entonces en este caso también fue el Estado y ojalá haya por lo menos justicia mínima. Sí, de acuerdo. Sí, digo, la verdad es que yo no sé en qué podríamos cifrar nuestra esperanza para que sí se haga, esto se corrija de alguna manera. Digo, sí es cierto, o sea, esta inocencia del periodismo para decir, ¿a poco se detenían los migrantes? Bueno, pues si se deporta a migrantes en una cantidad, pues es porque se detiene. Se les invita, Horacio, se les invita. Bueno, se les suspende un derecho, ¿no? Que es el derecho de tránsito, sí. ¿no? Bueno, es que eso es lo que está de base y es que es ahí donde también entra mi desesperación muchas veces para hablar sobre periodismo, porque bueno, es esta incapacidad a veces de referirse pues a reglas básicas, ¿no? A cosas, es decir, a saber que las decisiones de un gobierno pues están o tendrían que estar diseñadas y efectuadas pues en función de un aparato de reglas, ¿no? De reglas y de leyes, ¿no? Y es en función de eso que hay que cuestionar, porque si no nada más estamos justamente cuestionando en función de la lógica electoral, que esa pues es de popularidad y es de imagen y es de carismas y eso es estúpido, eso no es, de verdad no es lo que nos constituye como país y como sociedad, ¿no? Entonces pues el periodismo también es
de verdad es inútil a la hora de ver que, a ver, vamos a referirnos a qué, bajo qué condiciones legales está actuando un gobierno, siendo que hay una ley, un principio básico de que está en cuestión, que es el derecho de tránsito, ¿no? Si se suspende un derecho, pues, ¿cuál es la actuación de ese gobierno hacia la suspensión de ese derecho? Pues es una detención, supongo, ¿no? O es una desincentivación muchas veces, en el mejor de los casos, ¿no? Pero bueno, no creo que el periodismo realmente esté tan dispuesto a dejar la tentación de meterse a la lógica electoral de popularidad e ir hacia los aspectos concretos y legales y de voluntad política, porque bueno, uno de los temas pasados también a mí me quedó la impresión de que tú hablabas al lado de lo legal, estrictamente legal, pues de una especie de voluntad política, ¿no? Y que esas dos sean las coordenadas bajo las cuales se estructuren las críticas periodísticas, bueno, pues ojalá por lo menos eso sí cambiara, ¿no? Pero pues tampoco veo la disposición. No, digo, lo único que queda es que ahorita este es tema, hasta internacionalmente hay medios que lo comunican, que lo siguen, pero como sabemos, basta que salga un nuevo escándalo y esto se olvide hasta que haya otro crimen, tragedia, como le quieren llamar, pero esperemos que no suceda. De mi parte sería todo por el día de hoy y a menos que quieras agregar algo, nos vemos la otra semana. No, pues yo creo que yo tengo la misma esperanza, ¿no? Que se vea que de repente los gobiernos, pues traten, por lo menos se note esa voluntad de atender cosas a partir de causas más básicas, ¿no? Bueno, eso es lo que creo que varios esperábamos en este gobierno. No sé qué balance tengamos que hacer para ver si sí se hizo o no en algo, por lo menos en algún tema, ¿no? Vemos que algo como el tema de los migrantes que surgió en cierto momento muy temprano del gobierno, pues acabó en esto, ¿no? Y bueno, pues es todo. Es triste, pero bueno, cuídense y nos vemos en una semana. Hasta luego. Hasta luego.